Y la explicación es bien simple, es la política, son los políticos. Es que los ciudadanos le hemos dejado el ejercicio de la política a los peores representantes de nuestra sociedad, a los incapaces, a los corruptos, a los que conciben el ejercicio de la política no solamente como una manera de cultivar sus soberbias, sino fundamentalmente de enriquecerse. La política se ha convertido en el Perú en una actividad criminal más. Yo creo que estamos al borde de las fiestas patrias y siempre julio, que es el mes en el que recordamos la fundación de nuestra república, nos obliga a eso. Y yo creo que tenemos que ser absolutamente conscientes del tamaño del drama nacional. Es decir, nunca en la historia del Perú la política se había degradado tanto como la tenemos de degradada hoy. Nunca el Congreso de la República había alcanzado los niveles de vergüenza y de falta de respaldo de la sociedad como hoy. Nunca la presidenta de la República había tenido, un primer mandatario había tenido un nivel tan alto de desaprobación por parte de la sociedad, porque al final a la señora Dina Boluarte ya no la quieren los que la hicieron vicepresidenta de la República, pero tampoco la quieren los otros, las que la sostienen, porque bueno, por ahora tiene que estar ahí. Pero junto con este deterioro de la política, hay un deterioro en la vida de los peruanos. El nivel de empobrecimiento que ha habido en la clase media, la extensión de la desnutrición infantil, de la anemia, la catástrofe de la salud pública, la catástrofe del sistema educativo. Y junto con eso, la falta de infraestructura, la pésima calidad de los servicios de transporte, que convierten el desplazarse cada día en una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. La falta de abastecimiento, algo tan elemental como el agua potable o el acceso a una vivienda digna para la gente, no se corresponden, además porque es lo peor, es decir, tenemos el 80% de la gente viviendo en la informalidad, lo que supone una inmensa cantidad de casos de gente que está chambeando hoy para comer mañana. Es decir, que no tiene simplemente ninguna capacidad de resistencia. Por ejemplo, si se enferma. La gente no tiene derecho a enfermarse en el Perú. Te enfermas si tu familia no come. Y la inmensa mayoría de trabajos son pues el comercio, los servicios, porque no tenemos trabajos realmente productivos, porque no hemos sido capaces de desarrollar una industria y hemos perdido todo lo que avanzamos en industrialización décadas atrás. Ahora, ¿cuál es la tremenda paradoja? Que en medio de esta terrible situación, ¿no?, de un país donde la presidenta dice sin desparpajo, hay gente que come una vez al día y ella le recorta 80 millones de soles a las ollas comunes, que son las que le dan de comer a esas personas que comen una vez al día, ¿no? Tenemos frente a esta cruda realidad las posibilidades del Perú. Por Dios, o sea, qué país bendito. Bendito, o sea, estamos en el sitio perfecto, en el momento perfecto. El 70% del mercado mundial hoy ocurre en el Pacífico, en lo que se llama el mercado de Asia-Pacífico. ¿Y quién tiene la llave, quién tiene la puerta de entrada? Nosotros. Nosotros estamos en el lugar estratégico y si hacemos las cosas bien, con 3 zonas económicas exclusivas construidas alrededor de 3 grandes proyectos portuarios, Chancay, que ya está a punto de inaugurarse, Corío en Arequipa, y lo que se puede hacer en la zona de Paita, de Bayóvar, como un complejo unificado, nos pueden convertir en simplemente el centro del comercio, no estoy exagerando, de gran parte del comercio mundial. Nosotros podemos convertirnos en la vía de salida de todo lo que produce Brasil.
no solo la soya, todo lo que produzcan hacia el oriente. O sea, escúcheme, 1.500 millones de habitantes tiene la China, 1.600 o más tiene la India. De eso es lo que estamos hablando, de la mitad del mundo, la mitad de los habitantes del planeta. Pero no solamente somos la puerta, tenemos cobre, que es indispensable. Hay un proceso de transformación con el tema de la energía en el mundo, pero el cobre es trascendental porque es el gran conductor que, acompañado con el oro y con la plata, son los conductores que el mundo necesita. ¿Y quién los tiene? ¡Nosotros! Entonces hay que sacar ese mineral porque enterrado no vale nada. Entonces hay que entenderse con las grandes empresas, pero también hay que entenderse con las comunidades. Porque hemos hecho las cosas mal. Porque no hemos pensado cómo de la manera más inteligente vamos a explotar nuestros recursos para que se vayan felices los grandes inversionistas con los bolsillos llenos por haber hecho negocios en el Perú, pero donde nosotros hayamos sacado tanto dinero y lo hayamos usado tan bien que la gente esté feliz y no molesta, como fácil en la mitad de los proyectos mineros. Eso es un reto. O sea, pero tenemos esa posibilidad. Y tenemos la pesca, y tenemos la agricultura de exportación, que es una cosa fantástica, y tenemos la sierra, que si modernizamos vamos a llenar el mundo de los llamados superalimentos, y si explotamos racionalmente la Amazonía, no depredándola, vamos a poder generar una gigantesca industria de la cosmética y la medicina natural. Y encima de eso tenemos el turismo. O sea, nosotros debíamos estar en este momento en el top, no 10, como dicen los gringos, en el top 5, entre los 5 primeros países, destinos turísticos. Y no estamos ni lejos de eso, porque tenemos todo en términos de turismo y encima tenemos una gastronomía espectacular. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Esta tremenda contradicción entre este país rico y lleno de posibilidades y esta situación. Y la explicación es bien simple, es la política, son los políticos. Es que los ciudadanos le hemos dejado el ejercicio de la política a los peores representantes en nuestra sociedad, a los incapaces, a los corruptos, a los que conciben el ejercicio de la política no solamente como una manera de cultivar sus soberbias, sino fundamentalmente de enriquecerse. La política se ha convertido en el Perú en una actividad criminal más. Hay gente que se junta para secuestrar, ¿no es cierto? Hay gente que se junta para extorsionar. Bueno, hay otros que se juntan para hacer política y robarle al Estado peruano. Así estamos. Entonces, no vamos a salir de esto porque fíjense qué mal estamos, ¿ah? Qué mal estamos y lo degradada que... ¿Se acuerdan ustedes lo que fue la campaña electoral del 2021? Donde había una lucha entre peruanos y comunistas, y ahora resulta que una de las comunistas es la presidenta apoyada por quienes la combatían. Los demonios de Perú Libre comparten la mesa directiva del Congreso. Cerrón, aliado con Keiko Fujimori en el Congreso. Por Dios, ¿ya han expropiado a alguien acá? No, ha ocurrido lo que advertimos acá, ineficiencia y corrupción. Acá lo dijimos antes de las elecciones del 2021. El problema de Castillo no es su comunismo, porque ese señor comunista no tiene nada. Ese señor es un oportunista, no está preparado y además está con Cerrón. Y si Cerrón tiene antecedentes, son de corrupción, no de comunismo. Entonces, porque está pintadito de rojo, pero es un corrupto más, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Ineficiencia a unos niveles que creo que nunca habíamos visto, ¿no? Y corrupción ya, pues, acuérdense de la urea. Había que comprar urea y no se podía avanzar porque todos querían robar hasta con la compra de la... Esa fue la señal de lo mal que andábamos. Y en esas elecciones hubo 18 partidos, ahora vamos a tener 40. No estamos mejor que el 2021, estamos peor que el 2021. Va a haber una superfragmentación. Y vamos a tener que escoger entre gente a la que mueve a su candidatura su simple apetito de poder. Y no estamos discutiendo esto de lo que estoy tratando de hablar yo acá hace años. Por Dios,
tenemos una oportunidad que no tiene nada que ver ni con el guano ni con el caucho, que son las otras dos grandes oportunidades que tuvimos en nuestra historia. Esto es 1000 veces más importante que lo que pudimos tener con el caucho o con el guano. 1000 veces más importante en todos los sentidos. Esta es nuestra oportunidad y no la podemos dejar pasar, la tenemos que tomar con responsabilidad y con inteligencia. Y para eso hay que sacudirnos de los extremos, de la polarización, del odio, de ese fango en el que nos estamos revolcando que algunos disfrutan, donde el insulto, donde el agravio, donde la calumnia se han institucionalizado. Y tenemos que mirar las cosas de manera distinta. Por ejemplo, en el tema Fujimori. ¿Hizo cosas bien Fujimori o no? Sí, pero también hizo cosas mal, sí, igual que Velasco. Como decía yo ayer, había que hacer reforma agraria en el Perú. Por supuesto que había que hacer reforma agraria, pero no como la que él hizo. Que en vez de arreglarle la vida a los campesinos, los lanzó a la pobreza a vivir arañando los cerros en las ciudades. Porque eso fue al final el resultado de la reforma agraria de Velasco, que insisto, era necesaria pero bien hecha, pues. Como debió hacerla Belaúnde y no se atrevió a hacerla. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es recoger todo lo de bueno que tenemos del pasado, todo lo que nos ha permitido hoy multiplicar el presupuesto de la República por 10, porque se multiplicó por 10 el presupuesto de la República. Y ponernos a corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. Pero ¿de dónde va a salir esto? No va a salir de los partidos, por Dios, hay que entenderlo de una vez. A los partidos, a los políticos, hay que arrimarlos y hay que construir una nueva clase dirigente en el Perú. ¿Y de dónde va a salir esa nueva clase dirigente? Yo se lo digo, porque entrevisto todos los días gente en este espacio, todos los días, tratando de no solo poner con crudeza los problemas, sino sobre todo las respuestas, las alternativas, las soluciones. ¿Y dónde están? Fíjense ustedes, en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio de todo el país. Uno escucha a un dirigente de una cámara de comercio y están en contacto directo con su sociedad, con sus problemas, pero sobre todo sobre lo que hay que hacer. Ustedes quieren saber qué hay que hacer en Piura, pregúntenle a la gente de la Cámara de Comercio o a la gente de las facultades universitarias o a los colegios profesionales de Piura. Hace 30 años que saben lo que hay que hacer en Piura y no se hace, porque esa gente no tiene la capacidad de decidir sobre el destino de su país y de su región. Y lo que hay que hacer es juntar, o fíjense ustedes que Construcción Civil, la federación famosa, porque andaban, ¿se acuerdan ustedes, todo el día en huelga? Ha logrado una alianza con la Cámara Peruana de los Constructores, porque así como hay club de la construcción, constructores corruptos, hay constructores que son la inmensa mayoría, que son gente decente, que quiere construir país, y además nada más asociado a la construcción de un país que lo que ellos hacen como actividad, y que junto con los trabajadores de construcción civil están tratando de buscar respuestas para los grandes problemas del país. Y las organizaciones de emprendedores y la sociedad de industrias y las agrupaciones de empresarios involucrados en la agricultura, de ahí van a venir las respuestas. Y lo que hay que hacer es juntarse en cada región y juntarse en un gran encuentro nacional que ponga sobre la mesa la discusión de un gran proyecto para el país, para los próximos 30 o 40 años, donde quede claro todo lo que hay que hacer, comenzando por el respeto a un mínimo de reglas. Es decir, no podemos estar cuestionando los resultados electorales. No podemos estar en este estado de usurpación de un poder sobre el otro. Es decir, necesitamos un mínimo de institucionalidad que lamentablemente también hemos perdido. Pero sobre todo necesitamos este gran proyecto. Y termino. Yo creo que la responsabilidad lo tienen los líderes reales de la sociedad peruana. Y los líderes reales, los representantes reales del sentimiento, los sueños, las ilusiones y las frustraciones de la inmensa mayoría de peruanos no son los políticos. No lo son. Son los dirigentes, insisto, de las cámaras, de los colegios profesionales, de las agrupaciones sindicales, de las agrupaciones empresariales, de los emprendedores, de la Junta de Usuarios de Riego. Esa es la gente que representa realmente al Perú. Y la que no solamente tiene las preguntas, sino, insisto, también las respuestas, pero que están disgregados y tienen que juntarse. Y si algo podemos hacer desde acá para ayudar
en ese camino, es lo que vamos a hacer. Yo debo confesarles algo, hay gente que me ha buscado, Lucas, métete en política. ¿Y para qué me voy a meter en política? ¿Para ser uno más de este circo? ¿Para ser uno más de este circo? ¿O uso el poder que me puede dar a hablar todos los días desde acá y tener millones de personas, pues millones de personas escuchan este programa, y tratar de empujar las cosas en la dirección en que yo creo y estoy convencido debemos ir? Y debemos ir juntos, que es lo más importante de todo. Tenemos que acabar con el fraccionamiento, la polarización y la división, y fundar finalmente esa república que supuestamente se fundó el 28 de julio de 1821 y que hasta hoy no termina de existir. Pero en fin, acá estamos y en eso vamos a seguir. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.